Más de una vez uno ha escuchado que el mundo gira sobre ruedas, ¿sí? Lo que pasa es que el mundo de las ruedas es justamente un mundo, ¿sí? Uno muchas veces no piensa de la cantidad de ruedas que posee en su casa. Y cuando empezamos a enumerar la amplia posibilidad que uno tiene de tener ruedas en su casa, uno muchas veces le llama la atención. Porque en qué casa, por ejemplo, no hay bicicletas, ya ahí tenemos 2 ruedas, o un carrito de bebé que tiene 8 ruedas, o un microondas que gira sobre 3 ruedas, o un cajón, ¿sí? Que, bueno, justamente muchas veces gira sobre ruedas, ¿sí? Más allá de si son rulemanes o ruedas de plástico. Bueno, en definitiva, cuando uno piensa de esa manera, se da cuenta que uno está siempre rodeado de ruedas, y no estamos contando los autos. Vamos ahora a hablar con Mario. Mario es una persona que está íntimamente vinculada al mundo de las ruedas, ¿sí? Fuimos a hablar con él para hablar justamente sobre ruedas. En este caso estamos ahora con Mario Viñola para hablar de ruedas, de este mundo que hay sobre las ruedas. ¿Cómo andas, Mario? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, bueno, cuando presentaba la nota con vos decía que el mundo se maneja sobre ruedas. Y vos justamente, bueno, has creado entre otras cosas la rueda de ruedas, donde explica que se usan muchas más ruedas en el mundo de lo que uno cree. ¿Es verdad? Es verdad, es habitual que no hay casa que no tenga 80 o 100 ruedas y los propios usuarios de la casa no lo saben. Claro, eso me llamó la atención, lo primero que me dijiste. Y yo te dije que no, que era imposible, que en mi casa no hay más de 10 ruedas, y empezaste a enumerar. Uno comienza y dice, tengo la bicicleta, tengo el grill del horno que tiene 3 rueditas ahí abajo, tengo 2 valijas, tengo las mochilitas de los chicos que van al colegio, hay un carro de bebé que tiene 8 ruedas, el bajo cama, la mampara. Cuando uno empieza a recorrer, si hay alguna mesa con una máquina de escribir, una computadora, o bueno, en definitiva, es verdad. Ahora te tenemos que dar la razón. Tenés razón en lo que vos decís. Hay muchas más ruedas de las que uno piensa en la casa. Vos sos un especialista, ¿así se lo puede denominar en ruedas? Sí, creo que hay gente que se ha especializado durante muchos años en descubrir cómo elegir una rueda, ¿no? Bien. Nos llamó la atención que cuando uno viene a buscar una rueda, lo que vos le haces es una encuesta. Y yo primero dije, no pueden hacer una encuesta para saber qué rueda elegir. Pero después, cuando uno empieza a hablar con vos y empieza a entender por qué de la encuesta, uno se da cuenta. Porque dentro de lo que es la encuesta, vos le preguntás cosas importantísimas. Por ejemplo, variables como a qué velocidad transita esta rueda, por dónde transita, cómo es el piso. Son todo cosas que uno debe tener en cuenta, muchas veces no sabe. Esa encuesta surgió porque, pongámosle, un frigorífico que está a 300, 500 kilómetros o respecto a una industria textil que también está a 100, 200 kilómetros, y decíamos, bueno, llene este formulario y díganos más o menos qué piso transitan. No es lo mismo, por ejemplo, un piano o una maceta o un horno de panadería, que son pesos estacionados, que eso nos obligan a nosotros a elegir una horquilla, un tipo de horquilla, que un carro de supermercado de ahí en adelante, lo que camina muy rápido, que la horquilla tiene que cambiar. Si uno se equivoca al elegir la horquilla, la rueda se va a romper después. Rápido. Casos. Y poner el piano, si uno pone una horquilla desplazada, se va a romper. Bien. Si nosotros tenemos un bandejero que lleva platos en un hotel y le ponemos una horquilla sin desplazamiento, va temblando y va a tirar los platos al piso. Y uno dice, ¿qué pasa? Se equivocó la horquilla. Bien, bueno, eso es importante. Bueno, cuando vos me hablas de horquilla y yo te hablo de rueda y un poquito estamos mostrando, yo creo que todo esto, bueno, vos decías, la gente lo define como una rueda industrial. Y hoy tomamos una rueda industrial, yo digo, una rueda de carrito de bebé es lo mismo que una rueda de una, no sé, de una carretilla. ¿Son todas ruedas industriales? Tenemos que clasificarlas como ruedas industriales porque generalmente uno dice, usted vende neumáticos. No, los neumáticos están en los camiones, en los autos, tenemos algunas inflables, pero no tenemos neumáticos, no tenemos rodamientos. Si bien, por ejemplo, vendemos la rueda de portón, que es corrediza, es de hierro y va en un riel como la del tren, o tenemos los laterales de cajoneras y demás. La rueda que nosotros conocemos, vendemos, se conoce como rueda industrial, este dibujo, porque dice, sí, existía la rueda de carreta, pero esta rueda, como nosotros la conocemos, aparece en el mundo como rueda industrial. Bien, perfecto.
Yo estaba viendo que dentro de los parámetros que vos tomás está el de la temperatura, ¿sí? Porque como vos decías también en la panadería, si eso se maneja mucha temperatura, y también el lugar por el que va a transitar la rueda y los fluidos o líquidos que pueden interferir en el traslado, ¿sí?, de las cosas. Eso también se tiene en cuenta y hay una para cada uso. Claro, uno dice, nosotros tenemos una cantera y hay lluvia de polvillo, entonces nosotros a las ruedas le damos regatones que tapan ese polvillo para que los mecanismos puedan seguir transitando, o una cámara de pintura, o uno pasa al quirófano, en el quirófano se usa pervinós, cloro, hay sangre y otros químicos que requieren, hay ruedas que se degradan, así como un detergente puede degradar una goma, entonces, si uno pone una goma en un horno de panadería, contamina el horno, hay que tirar todas las facturas a la basura, se derrite y se pega a la horquilla, entonces uno en el horno va a poner ruedas de hierro, pero si en un piso moderno puso una rueda de hierro, le rompe todo el piso. Entonces hay resinas fenólicas o alta temperatura que solucionan en las panaderías concretamente, o sea, hay un tipo de rueda para el horno de panadería, que no es el de quirófano. Seguro. Estábamos viendo que vos tenés ruedas para hogar, para hoteles, para supermercados, y voy enumerando un poquito, para la industria alimenticia, de un poquito para todo, ¿no? Exacto, no es lo mismo, uno conoce en la oficina, porque por ahí trabaja en un banco, o todas las ruedas de oficina son una familia, cuando los restaurantes o las industrias fideras y demás tienen carros industriales. Uno dice un hotel, en el hotel uno ve que a veces tienen portavalijas, pero atrás tiene todos los carros de lavandería, todo el movimiento o de bebidas y demás. O cuando uno pasa de un hotel a, por ejemplo, una industria supermercado, tiene carros de verdulería, carros que el supermercado no tiene solamente los carritos de compra que uno ve, que uno lleva en la parte visible, hay carros de mayor porte, como nosotros vemos acá esta horquilla, y esos carros tienen que facilitar la carga y descarga que uno hace una vez que manejó con autoelevador en carros internos, ¿no? Estábamos viendo la evolución de las ruedas, y ya vemos la horquilla también parte de la rueda. Vos me decías que esta horquilla, fue después desplazada por esta horquilla. Fue superada por esta horquilla. Es así como varios descubrimientos en el mecanismo, que antes estos mecanismos se cortaban, se degollaban, entonces se fueron inventando unas curvas adicionales, unos plegamientos adicionales, y se logró que horquillas de este tipo, de 600 a 800 kilos, pasaron a 2.500 kilos, con mucha más economía también de fabricación. Hoy es más accesible y es una horquilla de mucho mejor rendimiento, ¿no? Yo creo que después de esta nota mucha gente va a decir, la verdad que se necesita un asesoramiento en ruedas para lo que necesitamos. Yo no sé si va a quedar esto muy prolijo, pero le pido a David en la cámara que nos muestre, ¿sí? Lo que tenemos acá es el freno de la horquilla de una rueda industrial. Exacto, estos frenos modernos frenan el pivoteo o giro de la horquilla, y frenan el giro de la rueda interna, la rueda suelta o pista. Entonces, al frenar las dos cosas realmente traban, se usa mucho cuando hay operaciones, cosas que realmente tienen que quedar trabadas o máquinas peligrosas. Hoy los frenos traban todo el carro, ¿no? Y eso se usa, a nivel industrial, como vos decías, en una camilla o donde fuese, en un quirófano, como también en un carrito bebé. Como en un carro de bebé o para depostar ganado que tiran la media res en una mesa que tiene ruedas para la limpieza y demás, y que cuando están trabajando con cuchillos y demás tienen que realmente no moverse. Hay un ejemplo muy claro de la rueda que es en macetas. Si uno, por ejemplo, en macetas compró una horquilla muy inclinada, muy desplazada, se van a romper. En la maceta va la horquilla columna o poco desplazada. Entonces, cuando uno va a un lugar donde no hay un asesoramiento, dice, bueno, ahí solo ya tiene un 50% de haber elegido una rueda que la va a tener que tirar a la basura en 15 días. Bien. Bueno, eso es importante para destacar. Cuando hablamos de horquillas desplazadas, por ejemplo, ¿esto sería una horquilla desplazada? Esto es una horquilla desplazada, como la de supermercado, son muy curvas, o esta. Contra horquillas que realmente suben en línea muy recta sobre donde están los sistemas de giro, ¿no es cierto? Bien. Entonces no tienen
no tienen alejamiento del centro. Por último, Mario, digo, cuando uno habla de ruedas, lo primero que piensas cuando habla de un material, ¿sí?, es en una goma. Vos me decís una rueda, yo pienso en una goma. Aún siendo una rueda industrial, yo pienso que todas las ruedas son de goma. Pero no todas las ruedas son de goma, porque también eso tiene que ver por dónde transitan. Claro, en lugar de, yo por ejemplo, como hacía hoy, agarro una rueda de hierro y estoy rompiendo un porcelanato. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Pongo una rueda más blanda. Para eso se inventaron ruedas duras envainadas en un poliuretano o en algo que resista. Si yo, por ejemplo, tengo una carga importante en una vitrina, y al tener una rueda chica, porque estamos en un lugar comercial y demás con público, ya hemos perdido una variable que es el diámetro. Si uno mira las fotos de las chatas que entraban al Río de la Plata, que llevaban 30.000 kilos, tienen una rueda que es casi hasta el alto del techo de un hogar. Cuando uno va achicando ese diámetro hasta un camión, entra en el río y se va a encajar de inmediato porque ya perdió mucho diámetro. Y cuando uno achica un rolo y va a mover esa misma vitrina, aparece la segunda variable, que es dureza. Yo no puedo poner un rolo de goma porque se va a aplastar y no voy a poder mover, entonces no voy a poder mover esa vitrina. Si yo tengo ruedas chiquitas, tienen que ser muy duras. Si pongo una rueda chiquita y de goma, cuando usted va a mover su vitrina porque compró mal asesorado, la rueda se empezó a ovalar y la vitrina parece clavada, parece atornillada en el piso. Con estas notas creo que vamos a ir aprendiendo de a poquito sobre este mundo de las ruedas. Por último, para cerrar la nota, Mario, cuando hablamos de ruedas hay que tener varios factores para saber elegir la rueda, que son la velocidad, el piso a transitar, el equilibrio del carro. Por ejemplo, hoy dábamos el ejemplo que en una horquilla mal aplicada, en un bandejero, si uno lleva una pila de platos, el bandejero empieza a saltar y los platos se caen, se rompen entre ellos. O sea que casi hay que contar el caso para poder ver qué es lo que corresponde, ¿no? Nosotros acá, a través de los años, hemos visto que, bueno, no es lo mismo un crique de estos que levantan el coche donde uno va a la gomería, o la vieja máquina de balancear que tiene ruedas así triangulares. No es lo mismo la rueda que agarra las mesitas de máquina de escribir, que uno tiene que definir correctamente el anclaje, o de computadora hoy. Entonces, toda esa serie de detalles nosotros generalmente vamos estudiando y bueno, les facilitamos qué elegir, ¿no? Mario, yo te quiero agradecer por tu tiempo, por esta nota. De a poquito, como decía, creo que vamos aprendiendo de ruedas. Sabemos que en Mar del Plata, si hay un asesor de ruedas, es Mario, y por eso te venimos a molestar y a hacer esta nota, para que sepan que si hay un mundo sobre ruedas, bueno, acá van a obtener ustedes el asesoramiento conveniente y necesario antes de comprar cualquier tipo de rueda. El asesoramiento es sin cargo. Sí, por supuesto. Y cómo colocar la rueda. A veces llegan los clientes y dicen, tengo una cosa rarísima. Dice, tenemos las puertas de manga de ganado, que son las puertas que abren y sirven en esas maderas para poder cargar el ganado. Bueno, pero a nosotros nos vienen 10 por mes, 10 personas para puerta de ganado. Entonces para nosotros son cosas habituales. Consulta de todo tipo hay acá. De todo tipo, del campo, de tranqueras, de portones, de lo que fuera. Mario, te queremos agradecer por la nota. A ustedes, muy amable. Hay un especialista en ruedas y está en Mar del Plata. Tecnoruedas. Todo tipo de ruedas para el hogar e industria. Tecnoruedas. Un producto para cada necesidad, para un mercado cada día más exigente. Tecnoruedas. En la avenida Colón 4744, teléfono 475-5978.